Buenas noches, bienvenidos a la sesión número 4 de las asesorías por pares de la asignatura de Biología Celular y Molecular. Hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a activar la pluma. Aquí la tenemos. Membrana celular. Este tema es de una relevancia, no puedo decir que es el más relevante porque depende de muchos aspectos, pero es algo bastante relevante tanto para la fisiología, farmacología y demás. Básicamente por distintos aspectos en cuanto a transducción de señales que veremos posteriormente, pero principalmente a la composición y a diferencia a las interacciones que tiene la membrana. Estos son los temas que vamos a abordar, sus funciones, los componentes. En componentes vamos a tener principalmente esto de aquí: lípidos, proteínas y carbohidratos. Vamos a hablar nuevamente del sistema endomembranas brevemente porque ya lo revisamos y el transporte a través de la membrana. Igual, como les repito en todas las clases, cualquier duda o consulta, me la escriben o me interrumpen, que es más rápido, no me molesta, porque en realidad no puedo ver sus comentarios porque me salen aquí. Y cuando estoy presentando no los veo. Ya. Primero nos vamos a centrar en el modelo del mosaico fluido. Básicamente este es la forma en la que mejor se representa una membrana. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todos sus componentes están suspendidos de esta forma. Entonces, por así decirlo, es como si fuese un Tetris o algo parecido. Todas estas cabecitas de aquí, estos círculos, son las cabezas de fosfato, las colas son los ácidos grasos. Y luego tenemos proteínas. Por ejemplo, vamos a revisar aquí, glicoproteína. Glico significa azúcar, proteína. Es decir, proteína con carbohidrato adherido a ella. Glicolípido, lípido con carbohidrato adherido a él. Ahora, ¿por qué los carbohidratos presentan importancia? ¿Por qué están aquí? Básicamente para el conocimiento estructural o para la funcionalidad de esto. Ahora, lo que les mencionaba en clases anteriores, bicapa, bicapa de fosfolípidos. La membrana es una bicapa compuesta de fosfolípidos y colesterol. Esta es la membrana plasmática. Entonces, cuando les digan o les pregunten cuál es el mayor componente de la membrana, lípidos. Simple y llanamente lípidos. Ahora, también que podemos tener nosotros aquí, esta es la parte externa. Esto es externo. Externo. Entonces, am, internamente vamos a tener filamentos del citoesqueleto, de los que ya hablamos brevemente, pero los vamos a volver a tocar. Tenemos aquí colesterol, los canales proteicos, o canal de proteína, como también le pueden decir, que básicamente por aquí van a fluir lo que serían los iones. Aquí no se olviden, ah, lo que más abunda fuera de lo que sería la célula es el sodio. Y el que tenemos más abundante aquí es el potasio. Importante, tenemos proteínas periféricas de membrana. Si se dan cuenta, se llaman periféricas porque están aquí. No están propiamente en la membrana, sino en su periferia. Tenemos proteínas integrales, como esta de aquí y como esta de aquí. Ahora, funciones son estas 7 de aquí, que no se deben olvidar. La primera, a la cual les debe llamar la importancia, es la compartimentalización. Desde segundo ciclo sufro para decir esto. Pero básicamente, recuerden, la membrana lo que va a hacer es separar lo que sería el entorno propiamente, el medio externo del medio interno. ¿Para qué? Para que la célula pueda cumplir con su homeostasis y funcione. Ahora, relacionado a la compartimentalización, tenemos el andamiaje, partidas bioquímicas. Habíamos hablado de lisosomas, de las enzimas cómo trabajaban, del citoesqueleto, cómo lo ayudaba para el transporte,
pero básicamente es un andamiaje que existe. Aquí podemos ver, aunque no crean en la membrana, si bien no ocurren las reacciones propiamente en la mayoría de los casos, estos sirven para recibir la señal y, digamos, amplificarla, transducirla. Ahora, permeabilidad selectiva. Como ya les había dicho en clases anteriores, si tenemos un canal aquí, un canal de proteína, y no sé, tenemos ah, péptidos, por así decirlos, agrupados linealmente con un peso alto o con lo que sería un tamaño mucho mayor aquí, esto no va a pasar. Entonces, cuando hablamos de permeabilidad selectiva, estamos hablando de carga, del peso propiamente de la molécula y también de la composición de esta molécula propiamente. Ya vamos a ir más a fondo en esto. Luego tenemos transportes solutos, claro. El transporte de solutos es vital para la homeostasis. La respuesta a señales externas, como ya les mencioné, interacción celular. Ya les había dicho que entre varias células para hacer un tejido, estas se juntan. Y también tenemos la transducción de energía. Am, bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un poco de las funciones. Estas son en una célula vegetal, básicamente. Aquí tenemos las funciones y, por ejemplo, aquí vamos a ver que las hidrolasas ácidas están compartimentalizadas en este entorno, esta vacuola de aquí. También tenemos lo que sería el transporte de solutos. Por ejemplo, aquí viene una hormona y esto ya sería para la respuesta a señales externas. Aquí lo tenemos, con el número 5. Esta hormona va a generar una reacción en la membrana propiamente y esta reacción va a generar otros tipos digamos, de moléculas de señal. ¿Por qué? Porque esta hormona no necesariamente atraviesa. Luego tenemos transportes solutos aquí con el número 4. Por ejemplo, tenemos que este hidrogenión está saliendo. La permeabilidad selectiva, por ejemplo, para las plantas el agua pasa como si nada por sus membranas. Ah, Luego de esto también podemos hablar de la interacción celular. Por ejemplo, en las plantas muchas de estas están conectadas y comparten, digamos, sus suministros, sus nutrientes. Y la transducción de energía, el ATP. Aquí lo tenemos, una mitocondria. Fuera de ello, pues a nivel de las plantas también tenemos la rubisco y demás que vamos a hablar propiamente de la respiración celular o la generación de energía en plantas. Pero esto es más que nada lo principal que deben saber. Entonces, esto de aquí nunca se lo olviden. Cuando les pregunten es la primera que deben decir. Esta imagen es del CARP. Vamos a recordar brevemente. Cuando hablamos de los fosfolípidos, ¿se acuerdan que teníamos aquí qué cosa? La cabeza de fosfato. Aquí lo tenemos. Todo esto de aquí. Aquí tenemos el grupo fosfato, un PO4. Luego tenemos aquí, digamos que las variantes de esta cabeza de fosfato. Miren, podemos tener todos estos de aquí según su composición química. Lo que nos interesa un poco más es el fosfatidilinositol, que tiene esta estructura. Pero si se dan cuenta, lo común que vamos a ver más que nada es esta cabeza de fosfato en este espectro de aquí. El grupo fosfato más las cadenas carbonadas. Y lo que vamos a tener los ácidos grasos. Dos colas de ácidos grasos. Y vamos a tener entre comillas un espejo. ¿Qué significa un espejo? Que si acá tenemos un fosfolípido, aquí vamos a tener otro con sus colitas. Ahora, ¿cuál es la composición en las membranas biológicas? Se usa experimentalmente la comparación con la Escherichia coli porque, digamos, en algunos aspectos es bastante similar. Así que es común que encuentren comparaciones entre una célula humana, la mielina, la Escherichia coli y demás. Por ejemplo, aquí teníamos las diferentes variantes, pero aquí principalmente que tenemos la composición de lípidos, tenemos un mayor nivel de colesterol.
tanto en la mielina como en el eritrocito. Esto de aquí no se lo deben memorizar, es únicamente explicativo. Ah, ¿Qué tenemos? Fosfatidiletonolamina, 18. ¿Qué tenemos? Fosfatidilcolina, 19. Ácido fosfatidítico, poco. Fosfatidilcerina, aquí. Esfingomielina, 17,5. La esfingomielina propiamente, digamos, no es tan mayoritaria como podemos ver en cuanto a los fosfatidil. Mira, fosfatidilglicerol, serina. ah, Luego tenemos el colesterol. ¿Por qué es importante el colesterol? Me olvidaba. El colesterol sirve para darle una estabilidad a la membrana. Si nos damos cuenta en este Tetris de aquí, quedan como vacíos. El colesterol va a ayudar a llenar estos vacíos, entre comillas, y darle una mayor estabilidad. En cuanto a la mielina humana, uy, me dieron ganas de estornudar. Mielina humana que tenemos, fosfatidiletonolamina similar, tenemos más glucolípidos. Y fuera de eso, en una mitocondria corazón bovino nos ponen esta comparativa. Y por ejemplo, el Escherichia coli lo que tienen más abundancia es la fosfatidiletonolamina. Y aquí tenemos la distribución en los eritrocitos humanos. Por ejemplo, la esfingomielina, que está con SM aquí, tiene un porcentaje bastante grande. Luego que tenemos la fosfatidilcolina, aquí también un porcentaje bastante grande. La fosfatidilcerina es mínima, pero aquí viene el pero, o el comparativo mejor explicado, a nivel del citosol, del citoplasma, es mayor. O sea, tenemos dos caras en la membrana. Una cara exoplásmica, que es para el medio externo, y una cara citosólica. Hacia el citosol vamos a tener más de lo que sería la fosfatidilcerina. Luego tenemos fosfatidiletonolamina, que también es más abundante citosólica. Y el colesterol, que también es más abundante a nivel del citosol. Es decir, en esta membrana vamos a tener diferente composición según la cara que vamos a estar viendo, exoplásmica o citosólica. Entonces, esto se llama simetría. Simetría fuese si todos fuesen iguales, pero si nos damos cuenta, el único que es igual es el colesterol. Y eso que, digamos, es variable. Ah, Luego, por ejemplo, si hablamos de hormonas esteroideas, esto es importante, aquí tenemos el colesterol. En cuanto al colesterol propiamente, esta es su estructura. Y luego de estos, digamos que tenemos derivaciones que serían las hormonas esteroideas propiamente. El colesterol básicamente, como ya les había dicho, va a servir para apoyar esta estructura, para que sea más estable. Y volvemos acá un poco a lo que sería los fosfolípidos. Por ejemplo, esta es una fosfatidilcolina, sus cadenas de ácido graso, la columna de glicerol, grupo fosfato con su cabeza aquí, y el grupo de la cabeza que es polar. Aquí hablamos de polaridad. Básicamente, todos estos de aquí pueden tener lo que serían variables. Por ejemplo, puede tener un alcohol con el grupo fosfato, el glicerol y los ácidos grasos. Podemos tener un ácido graso con una esfingosina. Podemos tener propiamente una cadena alifática con un esterano. O también un ácido graso con una esfingosina y un azúcar. Es variable, bastante variable, pero digamos que lo que nosotros debemos conocer principalmente es esta parte de aquí. Dos cadenas del ácido graso, la columna central del glicerol, la cabeza polar compuesta de fosfato y la variable que tenemos aquí, por ejemplo, la colina. Por eso decimos fosfatidilcolina. Y aquí el tema importante en cuanto a la fluidez de membrana. Les estoy mencionando ácido graso saturado, monoinsaturado, desaturado, no saturado. Principalmente, si nosotros hablamos de un ácido graso saturado, este de aquí va a tener una configuración entre comillas lineal, es decir, va a estar recto.
Normalmente se dice que el consumo de grasas saturadas es dañino y demás. Ya, ¿por qué? Porque lo funcional para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra célula, es que éste esté insaturado, es decir, tenga un enlace doble, que si se dan cuenta, como cuando lo graficaba, ponía uno derecho y uno con una ligera curvatura. Entonces, básicamente es esto. Al tener un enlace doble y estar insaturado, hay enzimas que insaturan estos ácidos grasos, van, va a ayudar a qué? Básicamente esto, mayor fluidez. Si nosotros tenemos una vasta cantidad de ácidos grasos saturados, vamos a tener una mayor fluidez, es decir, esta membrana ah, se va a mantener estable, pero también dinámica. Y para los distintos procesos que necesiten este de aquí, este ácido graso monoinsaturado, van a ser muy útiles para la célula. Ahora, ¿esto de qué depende? Básicamente, la fluidez o la viscosidad de la membrana se debe a la composición y temperatura. Algo, digamos que en una temperatura alta, un ácido graso propiamente expuesto a temperaturas muy altas va a ser un ácido graso saturado. Y bueno, aquí lo del colesterol aumenta la durabilidad de la membrana. Entonces, si el colesterol va a estar implicado por aquí aumentando la durabilidad de la membrana, significa que la célula no va a estar tener reponiendo y reponiendo la membrana, renovándola. Y también reduce la permeabilidad. Entonces, ¿por qué es importante esta la permeabilidad? Porque si, digamos, no estuviese presente el colesterol, podrían entrar sustancias o patógenos propiamente que podrían dañar la célula con mayor facilidad. Ahora, importante, la rigidez evita el movimiento aleatorio de fosfolípidos. Entonces, digamos que esta rigidez que entre comillas no suena tan bien, en realidad nos va a servir. ¿Por qué? Porque va a restringir el movimiento de estas colas. Y de tal manera no va a haber ningún cambio conformacional ni algo parecido. Entonces, lo adecuado es esto. Esto de aquí no es tan bueno que digamos. Ahora, tampoco es que todos deban estar insaturados, pero básicamente esta es una configuración, entre comillas, ideal. Y importante, aquí vamos a hablar de los movimientos de los fosfolípidos. Ah, a raíz de que sale esto, básicamente de que los fosfolípidos van a estar sintetizados, recuerden lípidos, retículo endoplasmático liso, y van a sufrir un transporte. Este transporte va a ser mediante vesículas y demás por el citoesqueleto y va a llegar a la membrana. Entonces, tenemos que aquí está el núcleo. Aquí tenemos el retículo endoplasmático liso. El núcleo, digamos que va a codificar o va a dar la información para algo, se va a producir el ADN, RN, pero lo que nos importa es que del retículo liso va a pasar al Golgi, una vesícula que va a contener fosfolípidos. Es decir, la célula propiamente lo que va a hacer es sintetizar sus fosfolípidos y estos deben llegar a la membrana. La pregunta que sale aquí es, si bien, digamos, estos fosfolípidos llegan a la cara interna o externa de la membrana plasmática, ¿cómo es que se acomodan? Básicamente, estos fosfolípidos, ah, por medio de las lipasas, que van a ser, digamos que, unas enzimas que van a generar este movimiento. Aquí los tenemos. Por ejemplo, movimientos laterales, de rotación, movimientos de flexión, difusión transversal o voltereta. Van a ser los movimientos que van a tener los fosfolípidos. Pero las lipasas propiamente se van a encargar de qué? De aquí, el flip-flow. ¿Qué significa este movimiento? Básicamente que un fosfolípido que está en la membrana interna va a pasar a la externa.
o un fosfolípido de la membrana externa va a pasar a la membrana interna. Entonces, vamos al texto aquí. Los fosfolípidos básicamente se mueven de una hoja a la otra. ¿Qué significa? Como ya les había dicho, de una membrana externa a una membrana interna. La velocidad es esta, es bajísima. Ah, y básicamente los fosfolípidos hablamos de que tenían una cabeza polar y unas colas no polares. Entonces, digamos que polaridad propiamente no van a tener. Están entre comillas equilibrados. En cambio, el colesterol propiamente, al sí tener un grupo polar, va a tener una mayor rapidez al moverse. Y aquí podemos ver un poco. Por ejemplo, propiamente los fosfolípidos van a tener flexión, desplazamiento lateral. Y bueno, esto es básicamente lo que deben saber de este movimiento, de los fosfolípidos. Es decir, la membrana como tal no está estática. Va a tener cierto grado de movimiento según la velocidad o el componente. Fosfolípidos más lentos, colesterol más alto. Aquí tenemos el modelo del mosaico fluido que ya les había explicado. Aquí, por ejemplo, nos explica que este es un carbohidrato y esta es una proteína propiamente. Aquí las cabezas hidrofílicas. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con el medio externo, es decir, con agua. Tenemos la bicapa, acá tenemos fosfolípidos, aquí tenemos las colas hidrofóbicas, es decir, no H2. No van a estar en contacto con un medio acuoso. Tenemos una proteína integral, en este caso es una alfa hélice. Vamos a volver a revisar proteínas hoy. Tenemos proteínas de superficie, tenemos aquí glicoproteínas, aquí tenemos una proteína integral, filamentos del citoesqueleto que ya les había mencionado, una proteína periférica, más glicolípidos, el colesterol, ahí donde estabiliza la membrana, una proteína globular y la proteína canal. Cuando les digan canal, acuérdense de los iones. Lo primero que les debe venir a la mente. ¿Alguna consulta por aquí? No. Ya. Bien. Siguiendo con esto, vamos a hablar un poco de las proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? Las proteínas son de carácter vital. Si bien los lípidos servían para mantener la mayor composición, ah, aquí las proteínas cumplen la función de transporte, catálisis, asociada a las membranas, unión al citoesqueleto, matriz extracelular y también la interconexión con otras células o receptores. Importante, el genoma codifica el 30% de las proteínas. Imagínense, el 30% del genoma codifica las proteínas y cada célula puede contener más de 100 diferentes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver proteínas transmembrana, es decir, atraviesan la membrana con uno de sus segmentos, con el segmento A, y salen con el segmento B. Aquí igual, A y B. No es que se llaman A y B, solo les pongo ejemplo. Aquí igual, tenemos un segmento A y un segmento B que la atraviesan. Y aquí de igual manera. Ah, también tenemos lo que sería unidas a lípidos, como lo tenemos aquí. Básicamente, esta proteína está unida a los lípidos de membrana. También las tenemos como unidas a estos fosfolípidos, como si estuviesen colgando, y también están unidas a otras proteínas. Acá tenemos un dominio alfa hélice, que es membranoso, que está unida a otra proteína. Y aquí también. Entonces, vamos a analizarlas. Integrales son las proteínas transmembrana. Ya las vimos aquí. Ya les había dicho que hasta el genoma codifica 30% de estas y las integrales son del 20 al 30% de estas codificadas. ¿Cuáles son estas proteínas transmembrana? Canales iónicos, bombas, receptores asociados a proteína G.
Entonces, todos los que atraviesen de alguna manera transmembrana. Luego tenemos las periféricas. Aquí se relacionan con la membrana por enlaces no covalentes. Ah, enlaces no covalentes son enlaces débiles, básicamente. Entonces, estas proteínas periféricas sirven para, son ciertas enzimas y hormonas. Básicamente, disculpe, se relacionan con enzimas o hormonas, en este caso. Luego tenemos anclados al lípido, fuera de la bicapa, en este caso serían estas de aquí, y están unidas por enlaces covalentes, es decir, con mayor fuerza. Un ejemplo, la proteína G. La proteína G es interna, por cierto. Aquí les voy a explicar un poco más. Por ejemplo, tenemos una proteína integral sola, básicamente es una monotípica. Si nos damos cuenta, atraviesa la membrana, pero digamos que solo atraviesa una de las membranas. Luego tenemos una de paso sencillo o de paso sencillo, que básicamente, como habíamos visto aquí, atraviesa por un lado A y un lado B. Luego tenemos las que pasan varias veces. En este caso, digamos que son una conjugación de proteínas alfa hélice, las membranosas. Luego tenemos con múltiples subunidades. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, estas son continuas. Es decir, esta de aquí se va por aquí, continúa aquí, luego regresa, vuelve a subir. Es decir, es la misma. Es la misma unidad. En cambio, acá son subunidades. ¿Qué significan estas subunidades? Si se dan cuenta, estas de aquí están separadas. Pueden ser subunidades iguales o diferentes, pero digamos no están conectadas directamente. Cada una cumple con su función, con su estructura. Sirven para una estructura mayor, pero acá ya son dos subunidades. Aquí tenemos las periféricas, a estas que están ligadas a los ácidos grasos. Miren, esta proteína de aquí está anclada a un ácido graso. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra que está también ligada, anclada, básicamente. Y estos se vienen a llamarse las proteínas ancladas a lípidos. Y aquí vamos a recordar un poco. Aquí les hablaba del hélice alfa hace una diapositiva 2. Hélice alfa transmembranosa. Acá tenemos una de estas. Estructura secundaria. La lámina plegada beta también es secundaria. De hecho, estas estructuras son las que más podemos ver en la membrana. Luego tenemos lo que sería la estructura primaria, no se ve mucho. Que la podemos ver, digamos, en esta estructura de aquí. Luego hay la terciaria, la cuaternaria y demás. Pero básicamente así es como funciona, miren. Aquí está la hélice alfa con todos sus aminoácidos y aquí continúa, atravesando toda la bicapa. Una proteína transmembranosa propiamente. De- Desde lo que sería la superficie exterior hasta el citosol y continúa. Y digamos que este es microscópicamente o en un modelo químico, pero básicamente se vería de esta manera. Y bueno, ninguna duda de momento, así que pasamos a los carbohidratos. ¿Por qué son importantes? Bueno, por el conocimiento y funcionalidad. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Solo del 2 al 10% del peso, dependiendo de la célula. 90% de los carbohidratos de membrana están unidos a proteínas para formar glucolípidos. Entonces, el 90% de estos está con los lípidos formando glucolípidos. Mm, disculpen, aquí, a ver, me equivoqué aquí. Aquí
son glucoproteínas. Glucoproteínas. Disculpen la letra. Y son glucoproteínas y aquí glucolípidos. Entonces, el 90% está con proteínas y el 10% con glucolípidos. Ahora, estos glucolípidos de la membrana propiamente, ¿para qué sirven? Estos de aquí sirven para reconocer el tipo sanguíneo de una persona. Aquí les traigo un ejemplo práctico. Los antígenos de grupo sanguíneo. Por ejemplo, si ustedes tienen sangre A, ¿qué significa esto? Que básicamente para sus lípidos existe una agregación de lo que sería el N-acetilgalactosamina en el extremo de la cadena. Si es grupo B, se añade galactosa. Si es AB, es ambas enzimas. Si es O, carecen de enzimas. Y el ABO todavía no se identifica. Entonces, si hablamos del antígeno O, del A o del B, básicamente es la agregación ¿de qué? Aquí lo vemos. De, de glucolípidos. Entonces, a los lípidos se les agrega determinados azúcares como este N-acetilgalactosamina, la galactosa, o ambos si se determina el grupo sanguíneo. Y aquí, por ejemplo, lo podemos ver. Ah, sangre AB tiene gangliósidos con ambas estructuras. A y B tiene la lactosa, N-acetilglucosamina. Pero bueno, este es el resumen. Entonces ya saben que básicamente su grupo sanguíneo está determinado por estos antígenos. De tal manera, básicamente, si ustedes tienen- son de tipo de sangre A, tienen una enzima que genera esta agregación. Si son de grupo B, galactosa. AB ambos y O, ninguno de ellos. Aquí de nuevo repasando, ya habíamos visto las proteínas propiamente, pero aquí, por ejemplo, vamos a revisar esta estructura de aquí, vendría a ser lo que sería una hélice alfa transmembranosa. Este es un canal, es una proteína integral de membrana. Así ustedes deben ir reconociendo para que se les haga más fácil. Y bueno, aquí vamos a repasar un poco las funciones: adhesión al citoesqueleto, uniones intercelulares, como ya les había dicho, actividad enzimática, traducción de señales, reconocimiento célula a célula, transporte. En cuanto al sistema de endomembranas, ya lo habíamos visto, acuérdense, teníamos el núcleo propiamente con su carioteca, teníamos el retículo endoplasmático rugoso, automáticamente el retículo endoplasmático liso. Luego que teníamos diferentes vesículas y demás, pero esto era gracias al Golgi, que los empaquetaba, y luego la membrana plasmática. Ahora, recuerden, para la membrana nuclear teníamos los poros nucleares, teníamos propiamente el núcleo con el nucleolo aquí, que teníamos en el retículo endoplasmático rugoso los lisosomas. Luego que teníamos el retículo endoplasmático liso. Luego les había dicho que para identificar el Golgi teníamos que ver que un lado era más angosto que el otro. Si nos damos cuenta, el inicio del Golgi sería este de aquí. ¿Por qué? Porque es el más angosto. Y bueno, básicamente el aparato Golgi va a empaquetar lisosomas y vacuolas. Los lisosomas que llevan las fibrolasas ácidas. Aquí en el transporte celular vamos a hablar un poco. Ya hemos hablado de transporte de la membrana, pero este de aquí es sumamente importante. Vamos a hablar de un transporte pasivo. Aquí vamos a hacer un símil. Imaginen que ustedes están estudiando para su parcial de biología.
y están sentados, leyendo sus diapositivas, haciendo resúmenes. Entonces, ustedes como tal están en su casita aquí. Vamos a ponerlo así. No soy un gran dibujante, pero bueno. Están en su casita estudiando. Entonces tienen hambre. Están listas porque tienen hambre y si se levantan a la cocina a prepararse algo de almuerzo, se les va a ir una hora o algo parecido. Entonces dicen, ah, mi mamá ha salido, la voy a llamar. Entonces ustedes llaman y les dicen que les traiga algo de comer. Al cabo de 30 minutos después, llega tu mamá, tu hermano, a quien le hayas encargado, y llega con una bolsa de comida. Vamos a poner aquí, un MC. Llega con una bolsa de comida, cosa que ustedes la reciben, comen. Si es que no hubiesen tenido a alguien a quien llamar, ustedes hubiesen tenido que ir a comprar esta comida o a prepararse. Entonces, si ustedes se levantaban, salían y demás, iban a gastar ATP. Pero ustedes se quedaron estudiando y no gastaron más ATP saliendo a comprar. ¿Qué significa esto? Que si ustedes no gastaron energía, básicamente, pasivamente, por así decirlo, pasivamente obtuvieran comida. Ahora, ¿cómo viene este ejemplo acá al transporte celular? Que en un transporte pasivo no hay consumo de ATP. Es decir, a la célula le van a llegar diversos componentes sin que ésta gaste su energía. Así como a usted les llegó la comida, así le llega a la célula diferentes componentes. Entonces, caso contrario, si ustedes hubiesen tenido que ir a comprar, ustedes hubiesen gastado ATP y dinero de paso. ¿Por qué? Porque hubiesen tenido que caminar, hubiesen tenido que hacer la cola, esperarlo, regresar. Entonces, partiendo de este concepto, vamos a hablar de dos temas, un transporte pasivo y un transporte activo. Ahora mismo vamos a hablar de lo que sería el transporte pasivo. En el transporte pasivo no hay consumo de ATP. ¿Qué significa? La osmosis. Básicamente, el equilibrio de un medio con mayor, digamos, el paso de líquidos de lo que sería un medio con, con mayor cantidad de solutos. Sí, disculpen, me estoy congelando un poco. Osmosis básicamente es una difusión de lo que sería a favor de la gradiente. Entonces, el medio propiamente va a pasar desde un entorno de menor concentración hacia un entorno de mayor concentración para equilibrarlo. Entonces, básicamente vamos a tener aquí la membrana plasmática, por así decirlo. Y digamos, vamos a el ejemplo de la célula que les puse. Por ejemplo, si aquí tenemos estos puntitos de aquí, pero aquí adentro tenemos un montón más en esta membrana semipermeable, es básicamente el agua va a viajar del menos concentrado al más concentrado. ¿Para qué? Para equilibrar esto. Eso es básicamente la osmosis. La difusión simple también es un movimiento a favor de la gradiente, no selectivo, y atraviesa lo que sería la membrana. Pero aquí, ¿qué lo va a atravesar? Pequeñas moléculas hidrofóbicas. ¿Cuáles son estos? Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y benceno. Entonces aquí son moléculas hidrofóbicas. Es decir, la membrana propiamente va a dejar que pasen estas por su tamaño, dimensiones. Y aquí estamos hablando básicamente del oxígeno, dióxido de carbono
del nitrógeno y del benceno. Aquí tenemos la imagen, por ejemplo. Básicamente están pasando de un entorno de mayor concentración a un entorno de menor concentración, por lo que sería la difusión simple. Aquí estamos hablando del pase de moléculas, no de lo que sería el propiamente el entorno. Por ejemplo, aquí estamos hablando del medio, estamos hablando del agua, pero aquí ya estamos hablando básicamente de moléculas hidrofóbicas. Y también tenemos moléculas polares no cargadas. ¿Cuáles son estas moléculas? El agua, el etanol, el glicerol, que también pasan por difusión simple. Entonces, estos son bastante similares, pero hay que perder la diferencia un poco allí. Luego tenemos lo que sería la difusión facilitada. Am, Esto de aquí básicamente es por proteínas transportadoras. Es por carriers y canales. Es carrier una proteína que básicamente, como vemos aquí, va a sujetar o va a tomar y luego va a soltar. Se va a abrir, va a recibir y luego las va a hacer pasar. A diferencia de un canal. Básicamente un canal deja pasar, como aquí lo vemos. Este es un canal y este es un carrier. Y es un proceso selectivo. ¿Por qué esto es selectivo? Porque estos básicamente, cada canal y cada carrier es específico para un ion o algo similar. Entonces, por ejemplo, si aquí transporta sodio, no va a transportar cloro, al menos que sea un intercambiador, pero aquí estamos hablando de un canal únicamente. Entonces tiene que escoger uno de estos dos, o tiene afinidad por uno de ellos, igual que el carrier. Puede pasar lo que sería sodio, potasio, dependiendo de la afinidad que tenga. Y aquí vamos a hablar un poco de las proteínas de transporte. Ya les había mencionado los carriers, pero lo vamos a volver a hablar. Entonces, molécula específica en un lado de la membrana. Entonces, ocurre un cambio conformacional, se libera la molécula del lado opuesto, no utiliza ATP, transporta azúcares, aminoácidos y nucleósidos. Volvemos aquí. Miren, aquí está cerrado externamente. Aquí tiene propiamente el ion o la sustancia que va a pasar, la recibe, la hace pasar al interior de la célula, se cierra y aquí se va a abrir. Y básicamente no utiliza ATP. Por eso estamos hablando de transporte pasivo. Luego hablamos de las proteínas canales. Cuando les digan proteína canal, relaciónenlo con poro. Entonces, básicamente va a transportar estas moléculas de tamaño pequeño y con carga. Y bueno, en cuanto a los canales, el que más se habla son los canales iónicos. También se habla coaporinas y porinas, pero principalmente, o digamos, lo que más les van a mencionar son los canales iónicos. No gasta ATP porque es transporte pasivo. Luego las bombas iónicas, estas de aquí son en contra de la gradiente electroquímica. Estas de aquí ya pasan a ser lo que sería un transporte activo. ¿Por qué? Porque es en contra de la gradiente. Si es en contra de la gradiente, ¿qué implica esto? Que va a necesitar energía para vencer la fuerza de la gradiente. ¿Para qué? Para transportar algo. Aquí, am, en cuanto a los transportadores, es importante conocer algo. Podemos hablar de uniporte, simporte y antiporte. Esto se menciona en las clases, me lo mencionaron en mi seminario también. Tal vez no lo preguntan en el examen, pero es importante que lo conozcan. Uniporte, una sola molécula está pasando en un sentido. Simporte, dos moléculas diferentes están pasando en un solo sentido. Y tenemos el antiporte. El antiporte significa que una molécula entra y otra sale.
Básicamente es eso. Cuando les hablen de ese importe, relaciónenlo con cotransporte. Cotransporte, es decir, se están transportando al mismo tiempo. Y bueno, más que nada eso. Luego tenemos los canales iónicos, ya los vamos a hablar un poco más. Por ejemplo, aquí tenemos este canal iónico que tiene otro receptor, va a llegar un ligando. Este ligando o primer mensajero se va a unir a este receptor y ¿qué va a hacer? Va a causar un cambio conformacional. Puede causar la apertura o el cierre de este canal. Pero aquí lo importante es que miren cómo fluyen los iones en un canal abierto. En cambio, si este canal está cerrado, miren, por ejemplo, este receptor no tiene ligando. Si no tiene ligando, estos iones no van a pasar porque este canal está cerrado. En este caso, este sería un canal iónico dependiente ligando. Es decir, depende de una señal externa para funcionar. Luego tenemos lo que serían los regulados por voltaje. Am, Cuando hablamos de voltaje, más que nada es por el equilibrio iónico. Entonces, todos estos tienen aquí un sensor de voltaje que los va a abrir. Por ejemplo, aquí este canal de sodio, este canal de calcio, a determinado voltaje o en un espectro de voltaje se van a abrir. ¿Para qué? Despolarización de membrana. No vamos a tocar ese tema, pero básicamente se abren para ello. Por ejemplo, tenemos este canal que va a hacer que el potasio salga propiamente, que el cloro entre. Estos son los canales regulados por voltaje. Ahora, un poco de texto. Altamente selectivos tienen carga y tamaño específico. Es decir, todos los iones, o para el ion que sea específico, como les dije, lo va a respetar. Es decir, un canal iónico de calcio no te va a transportar cloro, si es un canal expresamente de calcio. Ah, la apertura es en respuesta a estímulos. ¿Cuáles serían los estímulos? Aquí, un ligando o el voltaje de la célula, el potencial de membrana. ¿No se encuentran permanentemente abiertos? No, para nada. No gastan ATP. Y por ejemplo, miren aquí, 107 a 108 iones por segundo. En cambio, un carrier hace la milésima parte de esto. Es decir, mientras el canal iónico pasó 1000 iones, el carrier que agarra uno, suelta, ha pasado uno, dos, exagerando. Esto de aquí, en cuanto a la regulación por ligando, las moléculas señal o primer mensajero, así se les llama. ¿Qué pueden ser estos neurotransmisores o cualquier otra molécula? Depende del canal. Los regulados por voltaje, potencial eléctrico. ¿Potencial eléctrico de quién? De la membrana. Y aquí tenemos más que nada la estructura. Y como ya habíamos visto, aquí tenemos las subunidades, que son hélices alfa transmembranosas. Aquí las tenemos. Ahora, este es en un plano lineal. Para la configuración, digamos, tridimensional, es como si estuviesen juntas en un tubo. Y pasamos al transporte activo. Importante, hidrólisis del ATP. ¿Qué significa esto? Acuérdense de esto. ATP significa adenosín-trifosfato. ¿Ok? Entonces, por una hidrólisis, es decir, el agua a venir aquí, va a romper un enlace energético de lo que sería el ATP y lo va a transformar en ADP. Esta moneda energética ya no tiene tres fosfatos, ahora tiene dos. Y la ruptura del enlace genera energía. Ahora, aquí también puede haber otra hidrólisis que lo convierta en AMP. Y aquí solo tiene un fosfato. Entonces, adenosin trifosfato, adenosin difosfato, adenosin monofosfato. La hidrólisis, la ruptura del enlace propiamente es lo que va a generar energía. Entonces, el transporte se encuentra en la gradiente, por eso necesita esta energía.
Ahora, ¿para qué necesitamos esto? Este es el principal. La ATPasa de sodio potasio. ¿Por qué es importante esta ATPasa? ATPasa, cuando vean que en una enzima o un nombre diga asa, significa degradar. Entonces va a degradar ATP para obtener energía. ¿Por qué? Porque normalmente el sodio es el que va a ingresar y el potasio es el que va a salir de la célula. Pero para la homeostasis celular tiene que pasar lo inverso. ¿En qué sentido? Que la célula debe recuperar el potasio que tenía previamente. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la ATPasa de sodio-potasio, que está en la membrana celular. Es decir, tenemos aquí nuestra bicapa fosfolipídica y acá tenemos esta bomba de aquí. Esta bomba va a sacar el sodio. ¿Por qué encontré el gradiente? Porque el sodio es el más abundante extracelular. Y va a meter el potasio, que es el más abundante en el medio intracelular. También existen otras, la TPase de calcio, está en la membrana sarcoplásmica, en la membrana REL, en la membrana celular, pero básicamente, ¿qué va a hacer? También va a transportar calcio en contra del gradiente. También hay una TPasa de hidrogenión en las membranas lisosomales, endosómicas, vacuolas vegetales. Y bueno, más que nada es. Y aquí vamos a repasar un poco. Por ejemplo, esta TPasa cumple esa función. ¿Por qué? Porque en el medio extracelular hay 150 micromoles de lo que sería sodio. Y en intracelular hay 10. La gradiente nos indica que debe entrar sodio a nuestra célula. Sin embargo, esta bomba hace lo contrario. Miren aquí, el potasio son 5 micromoles y adentro 140 micromoles. Y es básicamente por esto. Am, Aquí alguna duda o consulta que tengan, chicos, me la comentan porque capaz dije mucho o muy rápido. ¿No? ¿Todo bien? Me comentan nada más, chicos, no se preocupen. Y aquí lo voy a explicar. Por ejemplo, la sodio-potasio ATPasa, bomba de sodio-potasio ATPasa, como le quieran decir, tiene esta estructura. Primero, la tenemos aquí. Partamos del uno. Tenemos que se va a juntar sodio. Este sodio va a ocupar estos tres lugares. Uno, dos. Va a ocurrir la hidrólisis del ATP y esta ruptura del enlace va a donar este fosfato. De tal manera que va a pasar aquí, se van a liberar al espacio celular tres sodios. Estos tres sodios se van a liberar y esta bomba sodio-potasio va a pasar de una conformación a una segunda conformación. Esta segunda conformación, si vimos, primero era como que cerrada en la punta y luego se abrió, se invirtió, digamos que la forma, va a tener dos sitios aquí. ¿Dos sitios para qué? Para el potasio. Van a llegar estos dos potasios y ocupar el lugar. A este fósforo de aquí, como vemos aquí, se va y al tener estos dos potasios, va a volver a su configuración inicial y va a liberar estas dos moléculas de potasio. De tal manera, esta bomba intercambia tres sodios a cambio de dos potasios. ¿Por qué? Por la hidrólisis del ATP. Entonces, cuando les pregunten cuántos sodios salen, tres. ¿Cuántos potasios entran? Dos. Al mismo tiempo, mm, no teóricamente. Es decir, hay un espacio para estas reacciones. Nos damos cuenta secuencial. No es que recibe tres y al mismo tiempo recibe dos porque aquí está cerrado. Y así es como funciona la sodio-potasio ATPase. Y ya estamos terminando la clase, no se preocupen. Hablamos de endocitosis. Ah, Básicamente la endocitosis es interiorizar.
¿A qué se refiere interiorizar? Materiales, como por un segmento de la membrana plasmática, en el cual se va a formar una vesícula. Por ejemplo, la fagocitosis, que es característica del sistema inmune o de las células fagocíticas, es decir, que van a digerir algo, es englobar con su membrana, con sus pseudópodos, esto es como en pies, a una partícula extraña o algo que deseen degradar. Entonces la van a cerrar aquí y se va a formar esto de aquí, un fagosoma, por ejemplo. Entonces, esta parte de la membrana plasmática lo que va a hacer es encerrar. Ahora, esta molécula para determinado proceso. Importante, hay gasto de ATP. Los motores moleculares, que todavía no vemos, tienen la propiedad de que para moverse, es como si caminaran sobre los microtúbulos, necesitan ATP, necesitan hidrólisis de ATP. Es decir, para mover algo, sea una vesícula, sea lo que sea, necesitan ATP. Y aquí participa el citoesqueleto gastando ATP. Vamos a hablar de fagocitosis, pinocitosis, básicamente estos dos. Fagocitosis, partículas grandes, que pueden ser bacterias, desechos y células intactas. Luego, estas de aquí, básicamente, va a haber una comunicación celular por medio de receptores de la célula que, digamos, va a detonar o va a condicionar estos pseudópodos que les mencionaba aquí, pseudópodos falsos pies. Estas proyecciones de la membrana plasmática básicamente rodean a la partícula y forman el fagosoma. Aquí teníamos el fagosoma. Ahora, matemáticas con letras, un fagosoma más un lisosoma, que básicamente contiene diversas enzimas para la degradación de diferentes componentes, van a formar un fagolisosoma. Aquí lo tenemos. Lisosoma más fagosoma, fagolisosoma. Pinocitosis, básicamente se van a proyectar pseudópodos, pero en vez de irse por desechos, bacterias o células ah, intactas, básicamente ah, va a incorporar volumen de líquido extracelular. Entonces, la diferencia primordial aquí es que la célula no fagocita agua o líquido del medio externo. La célula hace pinocitosis de estos. Fagocitosis, ya estamos viendo que son bacterias, desechos, células intactas. Aquí ya hablamos de volumen de líquido extracelular. Ah, luego hay los autofagosomas, que básicamente en la clase pasada se englobaba la mitocondria, venía el lisosoma y se producía la degradación. Pero aquí básicamente es lo principal. Fagocitosis, pinocitosis. Porque estamos hablando de una endocitosis. Es decir, de algo externo, del medio exterior al interior. Por eso no les incluyo aquí los autofagolisosomas. Ahora vamos a hablar de la endocitosis mediada por receptores. Les había dicho que había una interacción entre receptores y el medio externo. Este es el mejor ejemplo, el que vemos aquí. Tenemos una serie de receptores para determinados ligandos. Entonces, el ligando se une al receptor y se genera esta invaginación. Esto de aquí es la invaginación. Luego se forman hoyos cubiertos de clatrina. La clatrina básicamente puede envolver a todas estas vesículas, como lo vemos aquí. Aquí se ve la clatrina. Esta clatrina básicamente va a acompañarlo hasta la fusión con endosomas tempranos. El ejemplo aquí es que básicamente existen endosomas tempranos, como podemos ver aquí.
Lisosomas tempranos. Entonces aquí ya se desprendió de todas las proteínas, de la clateína en este caso, y se va a hacer los lisosomas y vesículas de reciclaje. Aquí lo podemos ver. Tenemos un compartimento de clasificación, compartimento de reciclaje, los receptores que van a interactuar aquí. Y luego de esto, aquí propiamente nos habla de reciclaje. Por ejemplo, la célula debe fagocitar o digamos está fagocitando, endocitando a, a estas partículas de aquí, pero también a sus receptores. Entonces, sus receptores no se deben degradar, para lo cual existe el reciclaje. Aquí vemos vesículas que están transportando receptores y los llevan hasta la membrana plasmática. Pero vamos a volver los endosomas tardíos. Los endosomas tardíos básicamente van a seguir el curso de la degradación. Ah, eso es básicamente lo principal. Existe una ruta de reciclaje y la ruta propiamente de degradación, que va a estar más apoyada por los lisosomas. Ahora, contrario a la endocitosis, tenemos la exocitosis. Movimiento de algo, ATP, no se olviden. Ahora, esto es lo opuesto. ¿Qué significa la exocitosis? Lo vamos a ver aquí. Tenemos estas vesículas que corresponden a la vía secretora constitutiva, que básicamente lo que van a hacer es causar la exocitosis de determinadas partículas o moléculas. Como también puede generar el transporte a lo que serían receptores o partículas que corresponden a la membrana plasmática. Y participa el citoesqueleto. Ahora, también podemos hablar de lo que sería la, disculpen, me olvidaba, la vía secretoria regulada, que básicamente se almacenan gránulos de secreción de neurotransmisores, por ejemplo, y estos neurotransmisores lo que van a hacer es ser liberados únicamente. La transitosis básicamente es el transporte de una molécula a través de la célula sin ningún tipo de alteración. Por ejemplo, acá tenemos la albúmina, tenemos el espacio subendotelial, ah, en este caso el espacio luminal, y la albúmina va a atravesarlo. Si bien se va a poner en vesículas y demás, va a atravesarlo y no va a sufrir ningún cambio. Entonces, en vez de degradar o algo parecido, únicamente la albúmina va a viajar a través de esta célula, sin ninguna modificación. Y terminando la clase, vamos a hablar un poco de la permeabilidad de la membrana. Habíamos hablado que el los compuestos nitrogenados, el oxígeno y el CO2 van a atravesar la membrana sin ningún problema. En cambio, moléculas polares sin carga, por ejemplo el etanol, la va a atravesar, es permeable. En cambio, para el agua y para la urea, este es semipermeable, es decir, va a pasar una parte de ellos y la otra le van a decir no, suficiente. Luego, moléculas grandes polares sin carga, si decimos moléculas grandes, es decir, moléculas grandes, ya vemos una dificultad. Decimos, no creo que aquí. Sin carga, tal vez, pero glucosa y fructosa es impermeable, es decir, no las recibe. ¿Por qué? Porque son moléculas grandes. Moléculas grandes no pasan la membrana. Iones es impermeable. ¿Qué necesitamos para los iones? Canales. Canales, transportadores, carriers, moléculas polares con carga. Acá estamos viendo, si son grandes o tienen carga, no creo que pasen. Aminoácidos, ATP, glucosa 6-fosfato, proteínas, ácidos nucleicos, proteínas, imagínate, ni siquiera péptidos, no van a pasar. Entonces, lo que pasa, compuestos nitrogenados, el NH2, el oxígeno, el CO2, es completamente permeable. El óxido nítrico también, no está aquí. El etanol sí pasa,
La urea y el agua es semipermeable y el resto es impermeable. Y aquí tenemos un resumen. Uy, perdí mi mouse. Aquí está. Una molécula, digamos, transportada por difusión simple va a atravesar una difusión mediada por canal y una difusión mediada por transportador o carrier. Tenemos un carrier. Es un transporte pasivo, difusión facilitada. Un transporte activo requiere energía. Esta es una proteína transportadora también, pero estamos hablando de las ATPase. Y luego hablamos de gradiente electroquímico. Esta es una imagen resumen. Y bueno, eso es todo para la clase de hoy. La mayoría de imágenes, como ya les había dicho, es el CARP de Robertis en menor medida, pero de todas maneras les invito a leer ambos. Y bueno, terminando la clase, si hay alguna consulta o duda que tengan de la clase de hoy para poderla resolver, ya que tenemos el PPT a la mano, son bienvenidos de hacerme la consulta. A ver. Y ahora les envío el post-test. Vamos a parar la grabación.